Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo y de labores, lo que es habilidades de desarrollo del pensamiento. Dentro de esta asignatura vamos a ver temas muy importantes, lo que es el ordenamiento, cómo se puede ordenar si nosotros estamos en un proceso de manejo de una información, cómo lo podemos cuantificar y ordenar y cómo son estas variables también que nos permiten cuantificar esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar también temas que son interesantes como son la transformación, todo se transforma, ¿no? Desde lo que es la materia, el ordenamiento, la transformación, temas que son muy interesantes a tratar para que de esa manera nosotros paulatinamente vayamos avanzando en el contenido, ¿no es cierto? La transformación, todo se transforma, como le dije, incluso la persona, el ser humano y la materia se transforman. Vamos a ver los procesos y también lo que es el ordenamiento, ¿no? Cómo se ordena también esta parte y cómo se puede clasificar las clasificaciones. Así que dicho lo siguiente, buenos días a todos y empezamos, ¿no? Me ayuda con la primera diapositiva, por favor, Víctor. Ya. Buen día. Manifiesta que una secuencia es una sucesión de estados, símbolos o características relacionadas con un objeto, situación o suceso que cambia en función de una o más variables. Toda secuencia implica un orden que depende de la variable que define el cambio. Esta variable que permite establecer la secuencia constituye un criterio para establecer el orden de la secuencia. Las secuencias son planteadas intelectuales que hacemos y que tienen utilidad e interés propio, pero también son útiles como una estrategia para estudiar los procesos de cambio. Es equivalente a que tomemos una foto cada cierto tiempo y luego formemos la secuencia respetando el tiempo que fueron tomadas. Ya. Correcto, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, la secuencia realmente es un ordenamiento, ¿no es cierto? Y vamos a ver por ejemplo, aquí se encuentran lo que son los estados y vamos a ver las características y todo lo más, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos la secuencia también tenemos que definir obviamente un objetivo, ¿no es cierto? Y eso cuál va a ser nuestro objetivo de análisis o de trabajo. Anteriormente se planteaba que, por ejemplo, ustedes como son agrónomos, ¿no es cierto?, pueden hacer un estudio de una cierta planta o de cierto un producto agrícola que realmente van a hacer desde la siembra, ¿no? Entonces, el Estado va a ir cambiando, obviamente, poco a poco, ¿no es cierto? Si ustedes toman una muestra de la siembra, va a ser una forma y unas características diferentes. Cuando ya estén después de un mes, va a ser diferente, y cuando ya así paulatinamente, después de 5 o 6 meses, va a ser la generación de un producto, ¿no? Y nosotros sí podemos tomar una secuencia de eso y podemos archivar esa secuencia. Nosotros nos podemos ver que todo realmente tiene un cambio, ¿no es cierto? O también podemos poner un ejemplo, ¿no? Le vamos a decir a Víctor, por ejemplo, una secuencia que podemos hacer del estudio de él. Cómo eran las fotos cuando era niño y cómo son las fotos cuando ahora está en edad que tiene, ¿no? Y así podemos hacer, pero todo se tiene que definir bajo un objetivo, ¿no es cierto? Y todo lo que es, por ejemplo, una secuencia tiene características, no nos olvidemos, y tiene también lo que son variables. En cada estado existe una característica y una variable. No es lo mismo cuando nosotros tenemos un producto que estamos, por ejemplo, germinando o haciendo crecer un maíz, se me ocurre, ¿no es cierto? O un maíz o una papa. Va a ser la forma, las características, las variables que tengan van a ser diferentes, ¿no es cierto? Ya cuando esto comienza a generarse también, ¿no es cierto?, del suelo va a ser diferente. Entonces, a eso es lo que nos vayamos, que cada una va a tener una característica específica de la secuencia y también va a tener unas variables que corresponden a esas características. Bueno, nosotros tenemos aquí un ejercicio. Me va a ayudar Luis con la lectura de este ejercicio. Buen día. Buen día, ingeniero. Bueno, complete las siguientes secuencias con la alternativa de respuesta correspondiente. Escribe en el recuadro blanco la letra correspondiente. Aplique los pasos de un procedimiento para completar la secuencia. Ya, ahí te voy a preguntar, aquí tenemos una secuencia de unos triángulos. ¿Cuál es la respuesta correcta según tu punto de vista, Luis? A, B, La C, B, D. la B, La B. ¿Por qué la B? porque esa es la secuencia que sigue el triángulo, o sea, arriba, casi en la mitad, un poquito más debajo de la mitad y abajo. Ya. Ok, muchas gracias, Luis. Es verdad, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Ya vamos a ver los pasos. Yo puse primero el ejercicio, cuando debería ser al revés, pero no es así, porque todo tiene un sentido, porque después vamos a ver los pasos que vamos a seguir. Entonces, nosotros tenemos que definir más o menos estas figuras geométricas, cuáles la que son. Primeramente, la A no puede ser porque está más grande. La B tiene una posición de crecimiento, de crecer, y termina en la parte final, ¿no? Y si nosotros seguimos una secuencia, debe ser esto. La C no puede ser porque termina por la parte superior, y la D obviamente también termina en la esquina, pero es con una dimensión pequeña del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento para que Luis pueda decir que esa es
la respuesta correcta, hemos hecho lo siguiente. Esos son los pasos y el procedimiento que hemos seguido. Luis González, por favor, buen día. Ayúdame con esto. Procedimiento para completar secuencias de figuras abstractas. 1. Observar el primer cuadro y determinar sus características. 2. Observar el segundo cuadro y determine en cuáles variables la característica ha cambiado. Esas son las únicas variables que nos interesan. 3. Identifique tentativamente los tipos de cambio que se están dando y predice cómo debería ser el próximo cuadro. 4. Observar el tercer cuadro y verifica la predicción del paso. 3. Haz los correctivos que sean necesarios si es el caso. 5. Trata de construir el cuarto cuadro en base a los cambios determinados. 6. Observa las alternativas de solución y selecciona la que mejor se adapte a la respuesta deseada. Muchísimas gracias, te agradezco. Miren, acá nosotros lo hicimos más rápido, ¿no? Pero lo que hemos hecho nosotros mentalmente, aquí están los pasos, ¿o no? Observar el primer cuadro y determinar sus características. Eso es lo que hicimos, ¿no es cierto? Observamos el primer cuadro y vimos las características que estaba aquí, ¿no es cierto? Observa el segundo cuadro y determina en cuáles variables las características ha cambiado. Entonces vamos al segundo cuadro y nosotros podemos ver cuáles son las características que está cambiado. Entonces ya nos vamos viendo. Entonces aquí le estamos diciendo los pasos, cómo se tiene que hacer, cómo es un proceso. Si nosotros lo hacemos esto en las figuras geométricas, lo tenemos que hacer también en otros aspectos, ¿no? Porque todo tiene un procedimiento también, ¿no es cierto? Identificar tentativamente los tipos o cambios que se están dando, ¿no es cierto? Pero ya en la tercera ya nos damos cuenta que el cambio que se está haciendo no es hacia arriba ni hacia la izquierda, sino que está descendiendo, ¿no es cierto? Y nosotros con todo esto, nosotros vamos al cuarto, que se observa el cuarto y verifica la predicción del paso 3. Entonces, en el cuarto realmente nosotros tenemos que ya definir, ¿no? Trata de construir el cuarto cuadro. Entonces, como dijo Luis, el cuarto cuadro obviamente debe ser la respuesta B, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento y las formas. Entonces, yo le puse aquí y le dije también a Luis que me escoja de todas las respuestas que esté la correcta, pero estos son los pasos y los mecanismos que nosotros debemos seguir y debemos enfocarnos en todo, chicos, en todo. En todo procedimiento es de esta manera lo que tenemos que seguir. Y cuando ustedes reciban otra vez lo que es habilidades de desarrollo del pensamiento, ustedes van a tener estos mismos indicadores. Claro, con ejemplos no tan fáciles como estos, sino un poco más complejos, pero realmente será este el mecanismo a seguir, ¿no es cierto? Y observar las alternativas y las soluciones, que es el paso siguiente. Después de eso, nosotros tenemos un ordenamiento. Como vemos en la imagen que está aquí, vemos que hay bueno, vemos primeramente, ya vamos a ir con la lectura, vemos un señor que está pensando, ¿no es cierto?, cómo ordenar, y le vemos que está ordenando de forma descendente. Aquí están lo que son las letras del alfabeto, miren, no está ordenado totalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el ordenamiento? Gilbert, ayúdame. Otro tema de interés relacionado con los cambios son los procesos de ordenamiento y transformación. El primer proceso constituye una aplicación de concepto de secuencia que experimenta los objetos, sucesos y procesos como resultado de los cambios que sufren. Para iniciar el estudio de este tema, se analiza el concepto de variable, ordenable y relaciona el proceso de ordenamiento. Luego se estudian diferentes tipos de relaciones de orden y casualidad y finalmente se analiza el proceso de transformación. Ya, muy bien. Gracias, Gilbert. Miren, lo que la palabra lo dice ordenamiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí un cuarto, qué sé yo, en un salón tenemos por colores, lo que sea, y nosotros necesitamos desordenar. Si nosotros tenemos en nuestra cabeza que el alfabeto es desde la letra A hasta la letra Z y tenemos estos cubos, se podría decir, con eso tenemos que ordenar, porque eso es lo que nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Pero bajo el proceso, ¿no es cierto? Construir una aplicación, un concepto básico, porque nosotros sabemos que esto es una forma. Si fueran las letras de las vocales, obviamente también tienen, ¿no es cierto? Sabemos que hay una posición entre la A a la U, ¿no es cierto? Tenemos una posición, y así los días de la semana, los meses del año, etcétera, que hay una posición. Sabemos que enero siempre va a ser el primero y sabemos que diciembre siempre va a ser el último, ¿no es cierto? El 12º mes. Entonces, tenemos bajo una estructura, el ordenamiento en este caso se hace bajo una estructura ya hecha y planificada, ¿no es cierto? Y obviamente también que tiene variables de orden, ¿no es cierto? Unas variables de orden que se tienen que cumplir. Si nosotros lo ordenamos, por ejemplo, le ponemos A, B, C y ponemos ahí la E,
no puede, y el resto comienza paulatinamente a crecer. No le podemos decir primeramente que está bien ordenado. Y otra forma también aquí que podemos denotar que está de una forma decreciente, ¿no es cierto? Entonces tenemos, y los ordenamientos también podemos hacer de forma creciente o decreciente, dependiendo de lo que nosotros podamos analizar y ver en este aspecto, ¿no es cierto? Gracias, Gilbert. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos Heidi. Ayúdame con la lectura y el análisis de esta diapositiva, por favor, Heidi. Variables ordenadas, ordenables y ordenamiento. Ejemplo, considere el siguiente conjunto de barras de diferentes alturas. Como se puede ver, es una secuencia progresiva creciente. Ujú. ¿Qué podemos decir de esta gráfica, Heidi? Que Su estábamos análisis. usando el abecedario, ¿Ya? ¿Qué más? entonces va creciendo según las letras del abecedario. Ujú. Muchísimas gracias, Heidi. Ya. Heidi nos dice que esto es de las letras del abecedario y va a forma creciendo. Entre más la letra va, por ejemplo, se va aumentando. A tiene una dimensión, B tiene la siguiente dimensión que sería el doble de la A, C tiene la triple dimensión que sería ABC y nosotros tenemos la D, ¿no es cierto? La que es, entonces es una forma creciente. Entre más sea la letra, por ejemplo, E, F, G, H, I, J, K, M, N y así sucesivamente va a ser las dimensiones, ¿no es cierto? Y se va a partir. Entonces nosotros podemos llegar a una conclusión, ¿no es cierto? Señores estudiantes, podemos llegar a una conclusión que A es mayor que B, B es mayor que C y C es mayor que D. O podemos llegar a una conclusión que al revés, A es menor que B, B es menor que C y C es menor que D. Y podemos llegar a la conclusión que D es mayor que D es mayor que A, ¿no es cierto? En este momento, con lo que es la presentación que estoy haciendo, no lo puedo hacer lo que es la gráfica de mayor o menor, pero es la representación. Si nosotros sacamos una conclusión, y yo le pido una conclusión a cualquiera de los estudiantes que estén aquí en la clase, les pido por favor cuál sería la conclusión, entonces nosotros podemos definir como una conclusión respectiva que D es mayor que A, mayor que B y mayor que C, ¿no es cierto? Por lo tanto, también podemos decir que A es menor que D. Entonces podemos sacar esas conclusiones de ordenamiento, ¿no es cierto? Y en esto está en progresiva crecimiento, ¿no es cierto? Está creciendo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Me va a ayudar Karen. Ya. No se carga, Ángela. Sí está cargado, Ok. sí se puede ver. No lo puedo Yo visualizar. no puedo. A ver, Karen, ayúdame con la lectura y el análisis de esta diapositiva. Ya. La secuencia está determinada por la variable altura de la barra. Esta variable es del tipo cuantitativo, es decir, que podemos relacionar dos valores cualesquiera de ella con las palabras mayor que o menor que. ¿Qué pasa si intervenimos el arreglo? La secuencia se conserva. Ujú. ¿Y qué puede entender con esta gráfica que está aquí? Sería que va como de manera decreciente, D es mayor que C y B, C, o sea, ya va para abajo, no va subiendo. Ya, correcto. Y podemos determinar, gracias Karen, ¿no es cierto? Primeramente entendemos que es una barra decreciente en este momento. Y nosotros vemos que aquí hay unas variables que se pueden interactuar cuantitativas, ¿no es cierto? Una cuantitativa. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos en los ejes de coordenadas, podemos poner X, ¿no es cierto? Horizontal y Y vertical, ¿no es cierto? Como en el gráfico que les dice. Entonces, aquí nosotros podemos poner todo lo que es las letras del abecedario, nosotros podemos poner A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera. Y nosotros en las coordenadas de lo que es la Y podemos poner las dimensiones. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y podemos buscar una relación, ¿no es cierto?, de estas coordenadas. Y podemos hacer nuevamente la comparación. Entonces, en este caso sería D mayor que C, C mayor que B, B mayor que A. Por lo tanto, decimos que A es menor que D. Podemos sacar también nuevamente una conclusión, ¿no? Entonces, hemos entendido que el ordenamiento puede ser de forma
creciente o decreciente, que podemos utilizar variables también, ¿no es cierto? Varas de variables y se puede mezclar tanto lo que son las letras, se podría hacer en este caso con los números, para hacer una comparación de lo que es este ordenamiento, ¿no es cierto? Para la explicación. Y podemos sacar también conclusiones de este punto de vista. Vamos con la siguiente diapositiva, tipos de ordenamiento. Aquí es muy importante que vean dos aspectos, que es lo natural y convencional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Con Nayeli. Natural. Está implícito en las características de las variables cuantitativas, por ejemplo, estatura, peso, temperatura. Convencional. Provienen de la aplicación de condiciones establecidas por el hombre para ordenar objetos, hechos o eventos del mundo. Ejemplo, el alfabeto o los meses del año. Ya, correcto. ¿Cuántos meses tiene el año, Nayeli? Meses del año. 12. Los días de la semana. 7. Ya, eso se llama convencional. Yo solamente quería preguntarle por lo convencional. Entonces, esto primero vamos desde abajo hacia arriba, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hablar, por ejemplo, es de lo que ya está puesto, señalado, ¿no es cierto? Como tales, ¿no es cierto? Entonces, por una parte tenemos el ordenamiento, por ejemplo, si nosotros hablamos del alfabeto, ¿no es cierto? El alfabeto desde A, B, C, D, F, G. Si hablamos los meses de año, entonces, del año tienen que ir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así de esa manera, ¿no es cierto? Porque ese es el ordenamiento ya establecido, ¿por qué? Por el hombre, ¿no es cierto? Por la persona, ¿no es cierto? Lo que está establecido como tal. Entonces, eso se llama convencional. Pero lo natural es las características y las variables son cuantitativas, obviamente, pero también pueden variar. Por ejemplo, en este momento en la ciudad de Guaranda está aproximadamente a unos 32 grados centígrados hoy día, pero en pocos momentos o más tarde o más noches eso va a variar a unos 15, 14, lo que sea. El peso en este momento, por ejemplo, por decir, Edison pesa unos 120, pero después, qué sé yo, a un año o medio año, qué sé yo, va a pesar más o va a pesar menos, no sé qué me entienden desde ahí. La estatura obviamente es progresiva, no si vamos creciendo es progresiva, pero ya en los niños es progresiva y en los mayores realmente tenemos una estatura realmente establecida. Pero entonces, acá entendemos que los tipos de ordenamiento, unos son naturales y otros son convencionales. Los convencionales son los que están determinados, ¿no es cierto? Como leyó su compañera, entonces los meses del año, los días de la semana, los alfabetos, cosas que ya están establecidas como tal. Lo único que tenemos que hacer es ordenar, pero en lo natural también tenemos lo cuantitativo, pero esto sí varía, ¿no es cierto? Da procesos de cambio, por ejemplo, como temperatura, peso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me va a ayudar con la lectura Alex. Procedimiento para ordenar secuencias de elementos de un conjunto. Datos, situaciones, pasos de procedimiento. Identifica la variable que determina el cambio y la establece como criterio. 2. Observa las características de cada elemento correspondiente a la variable. 3. Identifica el tipo de cambio creciente o decreciente. 4. Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a su característica. 5. Verifique el proceso y el producto. En el siguiente diagrama permite visualizar las estructuras del proceso de ordenamiento. Elemento, suceso o situación 1, elemento, suceso o situación 2, elemento, suceso o situación 3. Paso o etapa 1, paso o etapa 2, paso o etapa 3. Ya, correcto, muchísimas gracias. La pregunta a todos, chicos, ¿serán que esos pasos se pueden cambiar? El paso 3 puede ser 2 y el 2 puede ser 1. ¿Será que se pueden mover estos pasos dentro de lo que es el procedimiento para ordenar secuencias? ¿Se puede o no se puede? Por ejemplo, hagamos una situación. Vamos a hacer un proyecto con ustedes de la generación de semillas ¿cómo se llama? De papa, por ejemplo. Hay pasos y secuencias que tienen que seguir. Se podrá mandar el paso, digamos que el paso 3 es el paso final. ¿Se podrá cambiar de posiciones esos pasos? ¿Sí o no? No. No, obviamente, no se puede. Entonces aquí lo que nos dan es primeramente eso, ¿no es cierto? Vamos con la primera, identificar la variable que determina el cambio
o establece como criterio, ¿no es cierto? Nosotros para todo eso tenemos que definirnos un objetivo para que esas cosas se den. Si nosotros el estudio del caso es la siembra de una nueva semilla que puede ser una papa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que preparar ese producto y eso tiene que ser el primer paso, ¿no es cierto? Observar las características de cada elemento correspondiente a la variable. Cómo está desarrollado. Ustedes que son, ya van a ser ingenieros, deben saber cuáles son los aspectos, ¿no es cierto? Si es que van a hacer, por ejemplo, una producción en gran escala, ¿no es cierto? Si lo que vayan a hacer, entonces tienen que identificar eso. Identifica el tipo de cambio creciente o decreciente. En este caso, si es la siembra, va a ser creciente, ¿no es cierto? No va a ser decreciente. Decreciente será el rato que ustedes vayan a vender las papas y vayan a vender los quintales y se hagan millonarios con toda la venta que esté ahí, pero en este rato es creciente, porque es la producción, ¿no es cierto? Ordena los elementos del conjunto de acuerdo a sus características. Entonces, vamos ordenando y vamos clasificando, se podría decir, este producto que se está generando, ¿no es cierto? Verifica el proceso y el producto. Obviamente, en esto, de este trabajo que les estoy haciendo como un ensayo, en este momento entonces va viendo pasos y mecanismos. Entonces, los elementos y los pasos no se pueden cambiar y hay una parte progresiva también que nosotros tenemos que ir viendo y verificando que eso se cumpla. Al final de todo esto, lo que ustedes van a sacar es un producto, ¿no es cierto? Y ese producto tiene que venderse o consumirse, lo que sea, ¿no es cierto? A eso es lo que nos referimos en esta parte de aquí. Y después hablamos de un tema muy importante. El tema se llama transformación, ¿no? Entonces me va a ayudar Elkin con la lectura de esta de transformación. Cuando un cambio afecta la naturaleza de las variables, dando lugar a la aparición de nuevas y a la conformación de un nuevo contexto, ámbito, estado o situación, se dice que ocurre una transformación. Una característica esencial de la transformación es la aparición o desaparición de variables y la generación de un nuevo ámbito, estado o contexto, por efecto de un agente de cambio que puede ser implícito o explícito. Ya. Chicos, ¿ustedes piensan que en el mundo en que vivimos, cómo estamos nosotros, da la situación que, que hay cambios, todo cambia o no cambia? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí o no? ¿Hay procesos de cambios? Elkin, ¿hay procesos de cambios en todo lo que nosotros vivimos en este mundo? ¿Hay procesos o no de cambios? Sí, Correcto, ¿no? Bueno, primeramente decimos que todo se cambia, todo se transforma, y eso es un proceso también de nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Nos transformamos, cambiamos y así vamos haciendo, ¿no? Esta madera que está aquí, esta mesa que estoy aquí, justamente sentado, entonces también tiene un proceso de cambio, ¿no? Todo cambia, todo se transforma, ¿no es cierto? Y nosotros cuando vemos en la parte de las variables dando el lugar, dice la aparición de nuevos, ¿no es cierto? Obviamente, cuando hay un proceso de cambio va a haber nuevas características, nuevas variables también, ¿no es cierto? Y se va a formar un nuevo contexto, ¿no es cierto? Cambio de estado o de situación. Por ejemplo, el agua de estado sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ustedes que van a estudiar van a estar en esa situación, van a estar más conscientes de esos procesos de cambio y les van a dar también justamente como materia y características de eso, ¿no es cierto? Entonces, hemos entendido que hay un nuevo proceso y ese nuevo proceso también tiene un estado de cambio, ¿no es cierto? Un gestor o un agente de cambio. Vamos a esta parte de aquí. Edison, por favor, solamente léeme todo lo que está aquí para podernos explicar esto. Ya. El siguiente diagrama permite ilustrar la transformación. Estado A. Sociedad autocrática bajo cierto tipo de control. Estado B. Sociedad democrática bajo otros estándares de control. Todo eso está dentro de la liberación de la sociedad y es un Ujú. Ya, miren, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso me hemos puesto, dice liberación de la sociedad, ¿no? Nosotros hemos estado, que es como más o menos, les voy a poner un ejemplo, no quiero con eso que realmente vean una tendencia política ni nada, lo contrario, nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos corrientes en todos los países del mundo, se podría decir, ¿no? Lo dicen capitalistas y socialistas, ¿no? Terminado como tal. El capitalismo es el libre mercado, primero, para entenderlo, ¿no es cierto? El libre mercado es el capitalismo. Entonces, ¿qué es el libre mercado? Que las personas o los dueños de estas grandes empresas, por ejemplo, de la Favorita o del aceite, ¿no? Hoy día costaba $1 la funda de aceite, mañana cuesta $1.50, pasado cuesta $2, pasado mañana cuesta $3.50, después cuesta $4, ese es el libre mercado, ¿no es cierto? En el aspecto A. En el aspecto B, lo que hace es controlar que eso realmente tenga un valor y a la suba de ese valor realmente sea
algo que realmente represente, se podría decir. Represente es por algo, no una suba inmediata, qué sé yo. Si determina el Estado que esa suba tiene que ser solamente, qué sé yo, unos 10 centavos, entonces la suba será $1.15 el aceite que acabo de hablar. Entonces, eso lo que hace, hay un agente de cambio que se genera, que se produce, ¿no es cierto?, de acuerdo a una política, por ejemplo, que llevamos en este momento. Por dar un ejemplo, y así pueden haber muchos aspectos relacionados también con su carrera y su asignatura, referente a cuáles son los aspectos de cambio y los controles diferentes. ¿Qué es lo que pasa si determinamos una probeta y hacemos un experimento en un laboratorio para definir una cierta clase de semilla con la otra semilla? ¿Cuál es el agente de cambio? ¿Cuál es la intervención que van a hacer humanamente ustedes como estudiantes en ese estudio, ¿no es cierto? Entonces va a haber un agente de cambio, siempre va a existir un agente de cambio que se genere tanto como en el estado A, en el estado B, ¿no es cierto? Para lo que sea el producto que puedan sacar. Vamos con la siguiente diapositiva. Me va a ayudar Carolina con esta diapositiva. Buen día. Buenos días. Ya. En toda transformación participan el objeto o situación en su estado original o inicial, el agente que produce el cambio implícito o explícito, el objeto o situación transformada en su nuevo estado o final. Antes de que se produzca la transformación, tenemos un sistema constituido por un objeto, situación o idea, las cuales se encuentran en su condición original. Al sistema en esa condición lo llamamos estado inicial. Por efecto de la acción del agente de cambio, el sistema adquiere un nuevo estado que llamamos estado final, el cual representa el producto de transformación. Se lo puede representar de la siguiente manera: estado inicial del objeto, situación o idea, acción del agente de cambio, estado final o transformación de objeto, situación o idea. Correcto, muchísimas gracias. Gracias. Miren, acá te dice que hay todo parte de un objetivo, ¿no es cierto? Todo parte de un objetivo que es un objetivo inicial o el origen de lo que queremos hacer. Ahí en ese transcurso se produce o se da lo que es un agente de cambio, ¿no es cierto? Tanto puede ser explícito, implícito de este agente de cambio que se va a dar, y obviamente también va a provocar que ese objeto, ¿no es cierto?, ese objeto que nosotros analizamos y todo lo demás, sufra una transformación, y eso se da un estado final. Entonces tenemos un estado inicial, tenemos un agente de cambio y tenemos un estado final, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podemos hacer. Esa es la consideración que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Si que nosotros hablamos de la producción, por ejemplo, de la papa o del maíz, tendremos lo que es inicial, será la siembra, ¿no es cierto? La acción del agente de cambio serán ustedes, la intervención, en este caso del ser humano como tal, para que se pueda hacer, y el producto final sería la cosecha, la producción y la comercialización, ¿no? No se olviden que también nosotros siempre nos quedamos hasta la cosecha, y como estudiantes tienen, como emprendedores que ustedes son, y como lo que saben cómo se puede hacer el dinero, entonces no termina en la cosecha, todo termina en la distribución, ¿no es cierto? En la venta de los productos, ¿no es cierto? Generando también con eso lo que es la economía, ¿no? Porque generalmente hay muchos proyectos, chicos, que por ejemplo han fallado, y yo puedo enfatizar muchos proyectos que han fallado y hechos por consejos provinciales, ¿no? Han fallado muchísimos. El proyecto sociales, por ejemplo, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás sacaron un proyecto de las gallinas, ¿no? El proyecto, la crianza de las gallinas en esos sectores pobres y rurales de la provincia de Bolívar, en algunos sectores focalizados con mayor demanda, por ejemplo, entonces, donde que les daban los animalitos y también un poco de alimento para que lo puedan criar. Ellos pasaron los 5 o 7 meses de lo que es la cría de los animales, y después había una sobredemanda de productos en los lugares, en las tiendas, y obviamente la sobredemanda hace que los productos bajen. Eso ha pasado también a veces con el arroz y con muchos productos más. Lo que no han hecho en esto realmente es ver lo que es ese espacio, qué podemos hacer con los productos que salgan, ¿no? Y eso ustedes siempre métanse en la cabeza, chicos, cuando vayan a hacer, no solamente lleguen, no, es que yo sembré papas y ya coseché papas y hasta ahí llego. Tienen que ir más allá. ¿Cómo podemos nosotros crear si es posible, ese valor agregado, ¿no? Hacer unas papas fritas, qué sé yo, en fondales, qué sé yo, y buscar ese lugar. Mientras de esto, nosotros tenemos algo que es paralelo, el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Ayuda, por ejemplo, a organizaciones pequeñas
creadas para ayudar para esto lo que es la distribución, ¿no? En la ley del Instituto de Economía Popular y Solidaria también establece que esto es el espacio donde que en las tiendas, ¿cómo se llama? Estos lugares que expenden comidas lo puedan tener sus productos, ¿no es cierto? En la ley está, pero no se aplica obviamente. Pero ustedes vayan más allá. Entonces, esto también nos ayuda a entender que no solamente es con el estado final de la producción de un elemento, sino que tenemos que ir, lo último tendría que ser ya la venta, ¿no es cierto? La ganancia de los recursos, ¿no? No caigamos en esos proyectos que también son a medias, yo les veo como a medias, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo que aquí lo podemos señalar, por ejemplo, que es la transformación. Unas figuras geométricas dirían, pero ¿cómo se transforma, no es cierto? La combinación de dos figuras realmente nos da a un número tercero, ¿no es cierto?, mediante la combinación. Esto más o menos es lo que nos quiere decir. Acá tenemos lo que es la clasificación jerárquica, ¿no? Me va a ayudar Hipatia con la lectura, por favor, de esta diapositiva. Ya. Clasificación jerárquica. La clasificación jerárquica es el proceso que nos permite separar los elementos de un conjunto en clase y subclase de acuerdo a dos o más criterios de la clasificación simultáneamente. Procedimiento para hacer una clasificación jerárquica. 1. Define el propósito. 2. Observa el conjunto de elementos por clasificar e identifica sus variables y características. 3. Compara las características y selecciona las variables de clasificación. 4. Ordena las variables de clasificación. 5. Clasifica con respecto a la primera variable y continúa sucesivamente con las demás variables hasta agotar todas. Conforme clasificas, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. 6. Verifica el proceso y el producto. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Hipatia. Vamos a hacer un ejercicio facilito, rápido, así, ¿no? Y los que me pueden ayudar, me ayudan, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación jerárquica de los poderes del Estado, ¿no? Y todo lo que es desde el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Quién es la primera autoridad en el Ecuador? La primera autoridad en el Ecuador. Presidente. Presidente. Entonces, el presidente iría a la cabeza, ¿no es cierto? Ya, entonces, muchas gracias. Le ponen participación, por favor. Tenemos el presidente como la primera autoridad. Después de eso tenemos un otro órgano de poder, que la que está este rato descansando. ¿Cómo se llama? Asambleísta, la asamblea. La asamblea, correcto. Entonces, mire, ya estamos hablando, ¿no? El presidente, la primera autoridad. La asamblea, los que están este rato descansando, que ya mismo regresan después de unos 4 meses. Después tenemos otro poder que se llama... Ya tenemos 2, total son 5, ya les voy a dar los nombres, son 5, ¿no es cierto? Vamos a hacer las autoridades o el órgano administrativo del Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos presidente, tenemos asambleístas, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Como poderes del Estado, 5 poderes del Estado. ¿Quiénes más? A ver, chicos. El Poder Judicial. Ya. Consejo Judicial, ¿qué más? ¿Qué más? Ejecutivo, legislativo, judicial. Tenemos el Consejo de Participación Ciudadana como un quinto poder. Y tenemos lo que es el Consejo Nacional Electoral también, ¿no? Ya. Esa es la estructura principal de las autoridades. Bajo la determinación del presidente, la primera autoridad como presidente tiene sus delegados para los ministerios, que vienen a ser los ministros, bajo la dependencia del presidente, ¿no es cierto? Bajo ese mismo brazo, bajando este esquema, por el lado derecho puede ser por donde está el verde, el presidente tiene sus voceros en las 24 provincias, que serían los gobernadores. El gobernador tiene su vocero en los cantones, que en esos vendrían a ser los jefes políticos, ¿no es cierto? Igualmente el gobernador tiene sus voceros en las parroquias, que vendrían a ser sus tenientes políticos, ¿no es cierto? Si ven cómo se va esto armando, ¿no es cierto? Armando de esa manera podríamos ver la jerarquía que se va construyendo, ¿no es cierto? El propósito de este estudio ha sido para ver el orden jerárquico, ¿no es cierto? Y si nosotros hablamos de un ministerio, por ejemplo, de educación, tenemos la primera cabeza, es la ministra. Después de la ministra nos salen los coordinadores zonales. Después de los coordinadores zonales vienen el director distrital, ¿no es cierto? Es el orden jerárquico, ¿no es cierto? Después de los coordinadores, director distrital, vienen los administradores circuitales, ¿no es cierto?, de cada uno de los circuitos del territorio. Después de eso vienen los rectores. Después de los rectores vienen los profesores al último, ya la parte final,
están los profesores, ¿no es cierto? Miren el orden jerárquico en educación. Y así nosotros podemos ir ordenando, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que definir, por ejemplo, para lo que es la clasificación, definir lo que es un propósito, ¿no es cierto? Y observar el conjunto de elementos de la clasificación, identificar sus variables y sus características. Cada uno tiene su característica, denominado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la ministra con políticas, lo que se va a hacer. Por ejemplo, ahora estamos en un nuevo proyecto de, ¿cómo se llama? Según la aprobación de la disposición de las nuevas leyes que se realizaron, entonces tenemos una nueva planificación también para trabajar en los colegios, ¿no? Y ahora ya no hay remediales, se van una sola los supletorios, ¿no es cierto? Trabajamos en 3 trimestres, han cambiado algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién esas políticas lo hace? Lo hace justamente con todo este conjunto del presidente, la ministra, lo hace, ¿no? Y nosotros como profesores solo somos los que ejecutamos, ¿no es cierto? En eso solamente ejecutamos. Entonces, miren, así podemos entender cada una de estas niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos unas figuras geométricas, señores estudiantes, y les voy a preguntar, ¿cuántas figuras geométricas están aquí? ¿Cuántas figuras geométricas están aquí? ¿Cuántas? 3. Ok, 3, ¿no es cierto? ¿Cuántas? Están 3. Nosotros sí están 3, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que hay 2 triángulos, pero pintados de diferentes colores. Hay 2 hélices también pintados, pero de diferentes colores. Y ahí tenemos unos rectángulos pintados también de diferentes colores, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí nosotros podemos hacer y podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Elabora una clasificación jerárquica del conjunto de figuras que se muestra a continuación. Son estos, ¿no es cierto? Primero, complete la tabla que se incluye, ¿no es cierto? Y segundo, elabore la clasificación jerárquica con las variables señaladas en la tabla. Entonces, nosotros primeramente tenemos el ordenamiento que está aquí, y aquí tenemos y comenzamos a ordenar cada una de estas, ¿no es cierto? Solamente una reseña que aquí no es negro, sino es celeste, ¿no? El color que está aquí, y nosotros tenemos, y ahí creamos, por ejemplo, con el caso de aquí, creamos una tabla, ¿no? Que está conformada en esta de aquí, con los colores que están aquí. Entonces les damos la denominación numérica tal como está en este momento y comenzamos a detallar cada una de estas, ¿no? Y mire, acá tenemos una situación que ya le dijeron los señores estudiantes, ¿cuántas clases de figuras son? Son 3, es verdad. ¿Cuántas subclases de figuras? Son 6, ¿no es cierto? Están definidas como tales. Aquí está el ordenamiento que se está haciendo desde el 1 hasta el 6, y aquí están las figuras, ¿no es cierto? Determinándose que cada una de esas se están dividiendo en 2, ¿no es cierto? Que sería blanco, celeste, ¿no es cierto? Que serían las figuras que están ahí determinadas. De esta manera, nosotros, señores estudiantes, hemos ido a esta parte donde que vamos a hablar de un tema muy específico. ¿El tema cuál es? Nosotros hemos aprendido realmente el ordenar, y el ordenar que tiene puede ser ascendente o descendente, ¿no es cierto? El ordenamiento. Y hemos entendido que también hay cosas que están predefinidas, se podría decir con el término, ¿no es cierto? Predefinidas. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar el orden de los meses del año, los días de la semana, etcétera, etcétera, porque eso ya están predefinidas, ¿no es cierto? Y también tenemos un ordenamiento que se llama natural, por ejemplo, que se puede hacer o cambia también esa relación, se podría decir, cuando hablamos de la temperatura, etcétera, y el peso y otras cosas más, ¿no es cierto? Hemos hablado de otro tema también que es muy importante, que lo hemos utilizado como ejemplo también, lo que es la transformación. Es un proceso realmente en la Tierra, todo transforma, en la Tierra al menos todo se transforma, todo cambia, todo tiene un proceso también evolutivo, ¿no es cierto? De cambio, ¿no es cierto? Y hemos visto también lo que es, en este caso, lo que son las jerarquías, cómo se determina. Esas jerarquías pueden ser crecientes o decrecientes, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar y necesitamos, ¿correcto? Eso es lo que tenemos en esta clase. Por favor, no se olviden de hacer el trabajo, el resumen de cada una de las diapositivas, y después de hacer el resumen, también la consulta sobre cada uno de los temas. Lo buscamos con la bibliografía, ponemos la bibliografía, lo subimos en PDF, y de esta manera nosotros tendremos la calificación del trabajo realizado. Así que muchísimas gracias, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Ya. Ahí terminamos la clase, chicos, hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, como les dije ahí ¿cómo se llama en la grabación? Voy a hacer que se grabe el video. ¿Dónde está Víctor? Víctor, ¿dónde está? Se salió. Y estoy, Inge. Ya, te quedas un ratito a cargo del curso ya, para que se grabe esto.